cuando tenía yo creo que como unos 14 años. Sí, cuando tenía como unos 14 años, me acuerdo que mis papás se llevaban muy mal con otras personas. Y, pero yo los conocía y a mí me caían bien esas personas. Y yo no, como que no entendía muy bien por qué habían tenido como que algún tipo de desacuerdo con mis papás y ellos no se llevaban bien con esas personas malas. Pero mi familia siempre era como que era muy vocal y muy expresiva acerca de esa otra familia. Y yo siempre pensaba, yo decía, pero pues a mí no me han hecho nada, ¿verdad? De hecho a mí me caen bastante bien. Y yo tomé la decisión, me acuerdo bien claramente que yo tomé la decisión de, de escoger a quién voy a odiar. ¿Sí? Yo dije, ¿por qué voy a odiar a las personas que mis papás odian? O con las personas con las que mis papás tuvieron malos entendidos, ¿verdad? Yo no sabía, en ese entonces yo no había hecho consciente de que mis papás, o que mi papá específicamente, era una persona muy conflictiva. Realmente se llevaba muy mal con todo el mundo y pocas personas lo tragaban. Pero yo en ese momento me acuerdo haber hecho bien consciente y dije, no, yo no voy a odiar a nadie que otra persona odia. Si voy a odiar a alguien, voy a odiar a quien yo quiera odiar. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que odiar es bueno, pero hay gente que te cae mal, ¿no? O gente que prefieres no tener cerca. Y a veces tú eres esa persona que otra gente no quiere tener cerca y está bien. Pero me acuerdo muy bien, y hace poco fui con mi hijo Morrison, un encanto de niño, a ver la película de Coco, que está en el cine ahí en México. Y me llamó mucho la atención ver cómo toda una generación de personas, toda una familia y varias generaciones de personas por la película, en la historia de la película, odiaban la música por un malentendido que había sucedido años y años atrás, no sé, 90 años atrás. Entonces básicamente en la película el tatarabuelo se había ido de la casa como en una gira musical y nunca regresó. Y como la esposa, como nunca regresó, dijo, no, pues me abandonó. Y le enseñó a la hija que su papá lo había abandonado y que nunca había regresado. Entonces odiaban a los músicos. En la película odian a los músicos y pasan 30, 50, 60 años después, 80 años después, y toda la familia odia a los músicos y odia la música. Y tienen una foto del matrimonio y tienen cortada la cabeza del papá porque abandonó a la mamá y abandonó a la niña, ¿no? Como el peor ser humano que abandona a sus hijos. Pero toda la familia odiaba y ese odio se fue transmitiendo generación tras generación tras generación. Y en la película, durante el final de la película te enteras, la familia se entera de que realmente se había muerto. Cuando se fue de viaje el señor, se había muerto y por eso es que nunca había regresado. De hecho, el señor quería regresar con su esposa y quería regresar con su hija, pero nunca regresó porque se murió, se había muerto. Y todas estas generaciones de gente odiando y odiando y odiando. Hace poco estaba platicando con alguien que había, ¿cómo lo explico? Estaba platicando con una persona con alguien y me estaba diciendo que su esposo falleció, ¿verdad? Tuvo problemas y su esposo falleció. Y déjame decirlo de la manera correcta. Sí, su esposo había fallecido, pero su hija, pues no le habían dicho a la niña que el papá pues ya no estaba, ¿verdad? Entonces, pues la hija decía, bueno, ¿por qué mi papá no está? O sea, mi papá me abandonó, no soy importante para mi papá. La verdad es que el papá ya no está, ¿verdad? Ya se había muerto. Pero, ¿cómo podemos llegar a ciertas conclusiones si no tenemos la información correcta? Muchas veces sucede eso. Bueno, viendo esa película de Coco, y por eso estoy haciendo este video, porque me llamó mucho la atención cómo toda una familia, cientos, o sea, no sé, a lo mejor cientos de personas, sintiendo resentimiento, coraje y odio por algo que no era cierto, ¿no? Muchas veces un poquito de información aclara muchas cosas y nos puede ayudar a ser más comprensivos hacia otras personas, hacia otras circunstancias. Y basado en mi experiencia, yo dije, no, si yo voy a odiar a alguien o si yo voy a sentir coraje con alguien, va a ser por alguien que hizo algo
que me hizo algo a mí. Y ese día yo me acuerdo, yo tomé la decisión bien conscientemente de que yo iba a conocer a las personas personalmente, y el criterio que yo iba a tomar iba a ser en base a mi experiencia con ellos. Y le digo también lo mismo a las personas. Tengo personas que me dicen, ay, ¿sabes qué? Había escuchado cosas de ti, y ahora que te conozco me doy cuenta que no eres esa persona. Entonces, muchas veces estamos juzgando a las personas sin haberlas conocido. Para nada, ni siquiera, no tenemos ni una mínima idea qué tipo de personas son. Solamente porque a un amigo nuestro le cae mal, nosotros decimos, esa persona también me cae mal. Yo le diría a mis hijos, tú haz tu propio criterio de quién te va a caer bien y quién te va a caer mal. Si a mí me cae mal, no tiene por qué a ti caerte mal, ¿no? Tú forma tu propio criterio. Claro que hay personas que te puedo advertir, y lo que yo quiero enseñarte como papá es qué criterio tomar para conocer a las personas, o en qué cosas observar para poder conocer mejor a las personas. O sea, por ejemplo, una de las maneras de conocer a la gente bien es quiénes son sus ídolos, a quienes admiran, ¿verdad? Si tienes a una mujer que admira a mujeres divorciadas, o admira a mujeres independientes, que odian a los hombres, que están resentidas contra los hombres, pues lo más probable es que esa persona sea un reflejo, ¿verdad? Sea un reflejo de cómo ella se siente, ¿verdad? Si conoces a una persona que ama a los niños, que le encantan los bebés, pues eso te dice un poco de esa persona, ¿verdad? De cuáles son sus valores y cuál es su sentimiento con respecto a esos temas, o a ese tema específicamente. Entonces puedes ir conociendo a las personas, pero tú personalmente conocerlas, y tú personalmente hacer tu criterio, tu juicio de la gente. Entonces, bueno, estas son mis observaciones de esa película que se llama Coco. Una película tierna, interesante, ciencia ficción, súper alejada de cualquier lógica, sentido. Es una película como las de Disney, ¿verdad? Que realmente no expresan más que una historia bonita y tierna, y buenos puntos cuando quieres buscar una lección detrás de la caricatura. Entonces, mi punto es, no transmitamos o no le heredemos a nuestros hijos nuestro rencor, nuestro odio. Ellos no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Que ellos mismos aprendan cómo juzgar. Podemos enseñarles cómo juzgar a las personas y cómo ir conociendo mejor a las personas. Qué hacer cuando las personas nos decepcionan, porque durante tu vida cientos de personas te van a decepcionar, ¿verdad? Porque tus expectativas son unas, y resulta que el carácter y los principios y los valores de las personas pueden ser muy diferentes a los tuyos. Entonces muchas personas te van a decepcionar. Cómo reaccionas cuando la gente te decepciona, en qué personas invertir, cuándo dejar de invertir en la gente. Ese tipo de cosas es lo que pienso yo, que yo quiero enseñarle a mis hijos. No tanto a como que no te juntes con él, odia a aquel, con este no, con este sí, este es buena onda, este es mala onda, ¿no? Tú forma tu propio criterio, tú conoces a las personas con tu propia perspectiva. Yo te puedo dar algunas ideas, pero jamás vayas a odiar a alguien que yo odio, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? Aunque haya personas que yo digo, no, me encantaría que odiaras a ese, porque a ese sí lo odio de verdad. No, si tú quieres amarlo, yo te puedo advertir, te puedo dar algunos tips y te puedo decir cuál fue mi experiencia, pero no por eso voy a querer que tú lo odies. Aunque el instinto natural va por ese lado, ¿verdad? De que si yo lo odio, tú debes de odiarlo, ¿verdad? Y todas las personas que tenemos hijos con parejas con las que ya no estamos, o con parejas que hacen cosas que nosotros desaprobamos, hemos vivido esta experiencia de que, ¿qué hago? Le meto cosas a la cabeza al niño o a los niños acerca de su papá o de su mamá, ¿verdad? De que es una persona que no hace bien las cosas, o que hizo esto y esto, o los dejo mejor que los sigan amando y los sigan queriendo. Si yo lo odio, ese es mi problema. No voy a hacer que mis hijos odien a su mamá, ¿verdad? Aunque ganas, no te hace falta de decirles la verdad o decirles cuál es tu experiencia. Entonces ese es el reto, ¿no? Es el reto, como que fue tu experiencia, y decir, bueno, esta fue mi experiencia. No tiene por qué ser tu experiencia, ¿no? Entonces, ¿para qué odiar, o para qué enseñar a nuestros hijos a odiar? Y eso sucede con el racismo, y sucede con el feminismo, y sucede con el machismo. Queremos heredarle a nuestros hijos, no, mi hijo, es que nosotros, no, es que mi hija, es que esta gente, los negros, o es que los judíos, o es que los religiosos. Ahorita
Ahorita los maricones no son a quien se critica. Ahorita la gente contra los que se sienten, contra los que hay odio, es contra los religiosos, son contra los conservadores, contra las personas que tienen valores, contra las personas que están en contra del aborto, que tienen principios. Esas son las personas a las que se juzga y a las que se critica y a las que se apunta el dedo, y si tuvieran oportunidad los apedrearían. Entonces, como que el odio se va heredando y muchas veces hasta es cultural. Es cultural, un país odia a otro país, ¿verdad? Si eres de Nicaragua, pues tuviste broncas con Honduras, y si eres americano, tuviste broncas con Japón, ¿no? O con los árabes, y así sucesivamente. Entonces, bueno, iba a ser un video cortito, pero ya está un poco más largo. Ese es mi punto con respecto a odiar y sentir resentimiento, no heredarlo a nuestros hijos. Si de por sí a nosotros nos ha costado mucho perdonar. En esa película de Coco, muchas personas, yo diría que cientos de personas, porque cada familia tenía, yo me acuerdo, mi abuela, la última vez que hizo su cuenta, tenía como 80 bisnietos y tataranietos, o sea que en una generación más fácil más de 100 personas, y todos odiaban a los músicos y odiaban a la música por un malentendido. Y al final de la película, la viejita que empezó con toda esta cadena de odio, termina de regreso con el que supuestamente había abandonado a la familia. Regresa con él, le perdona, pero ¿qué es lo que dejó? Dejó toda una estela y toda una cadena de odio y resentimiento para esta persona, que la verdad la razón por la que no regresó fue porque lo habían matado. No regresó a la casa porque no las amaba, porque las estaba abandonando. La razón que no regresó es que lo habían matado. Y esta viejita hizo que todo el mundo lo odiara. Ok, que tengas un buen día.